Hoy se toma un café con Claudia Alejandro Ferreira. Nació en Artigas en 1995. Es docente de fabricación digital en la Universidad Tecnológica del Uruguay. Tuvo una niñez difícil y hoy comparte su historia para motivar a los jóvenes. ¿Viste, Alejandro, lo que es el poder de la televisión, no? Sí, tiene un toque mágico. ¿Cómo estás viviendo este momento? Contemos que Alejandro fue participante del segundo programa de Los 8 Escalones, que ahí conmovió su historia. Una historia que ya antes la había sacado a luz cuando tú eras más chiquitito, la prensa también, y que eso ya vamos a hablar. Te voy a sacar la carana porque hace ruido el micrófono. Te valió el poder acceder a una educación, ¿no? Sí, exacto. O sea que es una historia fenomenal y preciosísima, pero decía, lo que es el poder de la tele, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esta popularidad? Bueno, en realidad bien, o sea, yo creo que es algo que siempre valoré de una forma bastante especial, si se quiere, porque, bueno, entiendo que cuando uno tiene oportunidad de pararse frente a una audiencia que no conoce, bueno, tenés miles de oportunidades y miles de personas que te están mirando, entonces, bueno, trato de verlo de esa forma, ¿no? Oportunidad de motivar a otros, de que otras personas también se animen a hacer cosas y bueno. Claro, vos has marcado eso ya en una oportunidad, el ser motivador de otros jóvenes, ¿no? Sí, creo que es una de las cosas como más importantes cuando tenés la chance de contar algo de vos o lo que sea, ya sea tu historia o una pasión o algo que te gusta hacer. Creo que lo importante es como contagiar a otros para que también hagan lo mismo, porque un poco a eso venimos, ¿no? Más allá de cumplir nuestros objetivos personales, también ayudar a que otros lo logren. Claro, Alejandro nació en Artigas, en un barrio de contexto crítico. Sus papás se separaron, fuiste criado por tu mamá, Laura, y por la pareja de Laura, que finalmente para vos fue tu papá de crianza, ¿no? De algún modo, ¿no? ¿Cómo recordás aquellos años? Bueno, en realidad es un poco gracioso porque tengo muy buenos recuerdos. Siempre pensé que, bueno, pienso que mi infancia fue muy linda, fue una infancia muy llena de naturaleza, llena de cuestiones súper básicas, porque, digo, en mi casa no habían, o sea, yo no tenía como juguetes, no tenía PlayStation, o sea, no habían pantallas, no habían como esas cosas que hoy en día estamos tan acostumbrados, pero bueno, me pasé la infancia jugando a la pelota descalzo con mis amigos en casa y además nací me crié en una zona que era inundable, era muy cerquita del río. O sea, estamos hablando de unos 300, 400 metros del río, no era muy lejos. ¿Y que puntualmente dónde estaba emplazado el asentamiento? En realidad es un barrio, ¿Barrio? es un barrio que se llama Ayuí, sí, Ayuí. exacto, Ayuí. Ayuí. Y bueno, yo vivía en una de las callecitas que terminan ahí como a 2 casas de la esquina. Ajá. Y de la esquina para allá no había nada, era campo, el río y Brasil. O sea, era como súper cerquita. Y bueno, y me crié ahí, en el río, yendo a ¿Y qué hacer cosas circunstancias familiares lo llevaron a estar allí, de repente no en un mejor lugar o en una casa propia, con otras posibilidades? Claro, lo que sucedió en realidad fue que, bueno, mis padres eran muy jóvenes, o sea, mi madre me tuvo a los 19, en realidad no había cumplido 19, yo nací un día antes que el cumpleaños de mi mamá, o sea que estaba ahí a punto de cumplir 19. Y bueno, fue madre soltera hasta que yo tuve 4 años, que ahí conocí a mi padre. Eso es la parte graciosa de la historia. Y bueno, ellos necesitaban como un lugar para vivir porque además en el 2000 nace mi primer hermano en ese momento. Y bueno, necesitaban un lugar para vivir. Esos lugares se habían realojado porque eran zonas inundables. Entonces consiguieron como una casa barata, que claro, en realidad si uno lo piensa ahora de grande decís, bueno, pero eso no era muy legal que digamos. Pero bueno. La gente necesita vivir en algún lugar y por eso terminamos viviendo ahí. Y bueno, y ahí pasaste algunos años, pero después se vinieron para Montevideo, ¿no? Exacto, sí, ahí vivimos como los años más complicados a nivel de infraestructura y económicos, porque bueno, nos inundamos 6 veces en 2 años, que eso fue un factor no menor, y vivimos la crisis del 2002. Que bueno, ya era una situación súper compleja y se volvió más compleja aún. Porque... Claro, y dentro de toda esa complejidad, a vos te diagnostican con superdotación, ¿no? Es decir, nosotros acá hemos hablado de la superdotación, es estar por encima de la media, ¿no? Exacto, sí. Es tener otro desarrollo de capacidad intelectual, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Y vos cómo viviste esa condición en un contexto tan limitado? En realidad creo que, o sea, en ese momento era diagnóstico, ahora le decimos identificación, eso es una diferencia importante. Sí, identificación. Exacto. Porque claro, diagnóstico es una enfermedad.
Ajá. Y no es una enfermedad en realidad, sino como es una forma en la que funciona tu cerebro, Claro. no tiene nada de malo. Es una aptitud, una habilidad. Exacto. Claro. Y de repente, bueno, viene en realidad esta identificación en un momento en el que necesitábamos explicar un montón de cosas. Primero, ¿por qué no me podía quedar quieto? Que eso era una pregunta que ¿A se qué edad hacían. te lo identifican? A los 8. A los 8. Sí, y bueno, ya venía de haber ido a un jardín, Ajá. después a una escuela a hacer jardín de 4, después a otra escuela a hacer jardín de 5 primero y hasta tercero de escuela, y ahí me cambiaron a otra escuela además. Porque tenés problemas de comportamiento. Exacto, o sea, sencillamente no me podía quedar quieto, era una cosa que... Pero porque te aburrías. Exacto, eso fue lo que descubrieron después. Al principio pensaron que, bueno, tenía un problema tema de de atención. atención, Ajá. exacto, que es como lo más normal a su vez en estos casos, Sí. que se piensa, bueno, con el contexto, con un montón de variables que, digo, a ver, un chiquilín de 6, 7 años que sufre 6 inundaciones en 2 años, que falta 2 semanas a la escuela cada vez que se inunda, con todas esas variables lo primero que pensás es, bueno, sí, tiene problemas de conducta, es lógico. ¿Y Pero tus papás bueno. cómo lo manejaron en ese momento? Porque la verdad que te acompañaron y te entendieron, ¿no? Sí. Y, a ver, entendieron que esa era una buena cosa que estuviera pasando para poder salir adelante vos y, por cierto, después el resto de la familia, ¿no? ¿Cómo fue que lograste visibilizarte para que te echaran una mano para que pudieras estudiar, ¿no? Porque si de repente no te hubiesen echado esa mano, capaz que hoy todavía estarías ahí. Exacto. Sí, ahí en realidad, digo, mis padres son 2 pilares muy importantes de mi historia, porque si bien yo creo que la gente no enseña con lo que sabe, sino con lo que es, y sin dudas que mis padres me enseñaron de lo que son. Son personas súper constantes, súper honestas, que siempre van para adelante con todo, y siempre me dijeron, mira, lo que vos tenés que hacer es estudiar. Si vos querés que te vaya bien en la vida, tenés que estudiar, no hay otra receta. O sea, si querés trabajar y ayudar y no sé qué, buenísimo, pero vas a tener que estudiar, porque esa es tu prioridad. Y eso desde que tenía 5, no sé, o sea, siempre entendí que la escuela era lo más importante que había en la vida, era como eso primero y después otras cosas. Y cuando tuve oportunidad de, bueno, cuando nos mudamos a Montevideo y vinimos a vivir en un asentamiento, nos construyeron una vivienda de emergencia, la ONG Techo. Y en el marco de esa construcción, primera construcción masiva de techo, tuvieron muchísima prensa, obviamente, estamos hablando de la construcción Ahí de... estás vos, ¿no? Sos el de... Sí, el de- exacto. Ese el soy del yo a mis sombrero. 11 años. Ah, tus 11 Igual, años. pero 10 centímetros más chico. Con algún tatuaje. Con algún tatuaje también, menos, ¿no? sin dudas. Y con mucho ejercicio físico Sí, en el cuerpo. Con un poco menos de gimnasio. ¿Y ahí qué pasó? Y bueno, y ahí en realidad tuve por primera vez esa oportunidad de decir, bueno, ¿qué pasa si tenés una multitud de desconocidos del otro lado? ¿Qué pedirías? Si te toca ahora decir, yo quiero esto para mi vida. Y lo único que supe decir fue lo que mis padres me habían enseñado. Yo quiero estudiar. A ver si podemos ir al recorte de prensa ese que fue un periodista del País que en su momento... Bueno, ¿quién le sugirió que había un chico muy inquieto y con muchas ganas de estudiar, Sí. que quería una oportunidad? Ahí tuvo una mano muy interesante la directora de comunicaciones de Techo en ese momento, Ajá. que se llamaba Victoria. Ahí está. Y bueno, Victoria les dijo, "Vos vayan y hablen con este chiquilín y pregúntenle", porque claro, en el contexto llamaba la atención, porque bueno, a mí me habían enseñado que yo podía hacer lo que yo quisiera hacer, y yo me lo había creído. Y eras un alumno destacado, ¿no? Sí, además me iba bien, entonces en ese sentido tenía como datos empíricos para decir, bueno, sí, si me lo propongo lo voy a lograr. Y yo vivía en una casita de costanero y de cartón y quería ser bioquímico. Entonces obviamente llamaba la atención, porque la gente era como, ¿pero estás seguro? ¿Sabés lo que es? Sí, sé lo que es, tengo que ir a la facultad, tengo que estudiar esto, lo otro. Y era como, ok, tenés 11 años, está bien que quieras ser bioquímico. Y bueno, y eso fue un poco lo que dije en la entrevista, ¿no? Era como, bueno, podía haber pedido cualquier cosa y en realidad pedí lo que yo creía que realmente me iba a cambiar la vida, que era estudiar en un lugar con mejores oportunidades, porque la educación en contexto crítico es muy difícil. A nivel de infraestructura, a nivel de docentes, a nivel de un montón de variables, es muy difícil. O sea, estudiar es gratis porque no hay que pagar para ir, pero no es gratis, para nada. Y bueno, yo sabía eso. O sea, y el año siguiente empezaba el liceo, entonces eso era una preocupación real en ese momento. Y bueno, así fue que se dio. Al final conseguí una beca y... A raíz del recorte de prensa te vinieron varias ofertas para centros para estudiar, pues elegiste uno que estaba cerca de ahí donde vivías en ese momento y ahí arrancaste. Después ya dejaste de lado el ser inventor y la ingeniería, ¿no? Y lo cambiaste por la tecnología. Sí, que en realidad un poco me terminó como... Eso fue lo más raro, que
yo había como abandonado esa idea de ser inventor y bueno, yo creo que ahora un poco lo que me dedico es a eso en realidad, porque el rol de, bueno, de docencia, fabricación digital y en innovación y demás tiene que ver con eso, ¿no? O sea, yo me dedico a inventar cosas, o sea, a hacer soluciones y demás. No desde un punto de vista de la ingeniería, sino como desde una disciplina nueva que surge y que bueno, con la que yo encontré eso que quería hacer, ¿no? De ese niño inquieto que no quiere estar miles de horas haciendo ecuaciones y quiere en realidad apretar tornillos y tuercas, bueno, en el laboratorio de fabricación digital encontré eso, ¿no? Que no necesitaba hacer todo lo otro porque en realidad no había tanto para estudiar. La realidad es que había muy poco y eso estaba en construcción y dije, bueno, yo quiero estar en esto. Claro, y bueno, pero esa superdotación entonces es la que te ayuda todos los días a la creación. Sí, a veces ayuda y a veces complica. ¿Por? No, en realidad a veces ayuda muchísimo Porque es uno un poco obsesivo a veces con la creación por el hecho de tener tanta capacidad resolutiva en la cabeza. Sí, y al mismo tiempo me aburro muy rápido de las cosas. Entonces a veces es como que si el proyecto dura más de cierto tiempo, ya es como ¿Qué edad tenés? 26. Es generacional eso. Puede ser. Puede ser un poco, pero brutal la inquietud. Vos contabas, porque te preguntaba Gustavo ahí en Los 8 Escalones, que fueron los primeros en fabricar las primeras máscaras que se suministraron al Ministerio de Salud Pública, ¿no? Exacto. Vinieron de tu laboratorio. Sí, en realidad trabajo en un equipo de profesionales en la universidad, somos todos docentes de fabricación digital y bueno, en realidad yo creo que esto es algo que fui descubriendo, tanto como cuando descubrí lo de la superdotación, como fui descubriendo también lo de la cultura maker, ¿no? Esto de hacer y demás, descubrí que en realidad había un montón de gente que pensaba como yo, que se parecía, que tenía como ciertas cosas. Y bueno, mi equipo de trabajo es ese tipo de gente. Entonces, cuando sucedió lo de la pandemia, lo primero que hicimos fue mirarnos y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque la opción de quedarse en casa y no hacer nada era como desesperante absolutamente. Entonces dijimos, bueno, organicemos algo. Y ahí fue como, bueno, me puse a armar un organigrama, a diseñar algunas cosas y lanzamos ahí como en Twitter una convocatoria y la pandemia empezó a ponerle un viernes y el lunes teníamos un grupo de 300 voluntarios imprimiendo máscaras en sus casas. Ajá. Fue una locura. ¿Y con esa ansiedad a dónde querés llegar? Y eso es una pregunta bien interesante. Ahora en realidad tengo un montón de cosas para estudiar. Quiero hacer una maestría, quiero hacer un doctorado, o sea, seguramente esas cosas me vayan a ocupar pila de tiempo. Y después, quién sabe, ojalá me pueda dedicar a las políticas públicas y ayudar a gente que... ¿Te gustaría? Sí, sin dudas. Y bueno, y en el medio tenés que terminar tu autobiografía que estás escribiendo también, ¿no? También. Porque te gusta escribir y te gusta leer. Sí, ¿no? es de los pocos pasatiempos a los que sí le dedico tiempo, bueno, que no me ponen ansioso. ¿Charlas TED, ese tipo de charlas motivacionales has hecho? ¿O has pensado en hacerlas? Sí, he tenido algunas oportunidades, o sea, tuve la oportunidad de hablar en Impact Up, que fue un evento que lo organizó Social Lab, que es como una organización de proyectos sociales, y bueno, tuve la chance de hablar para 600 jóvenes en un teatro y bueno, contarles un poco esta historia y plantearles esos desafíos, ¿no? Eso claro. De, bueno, se puede. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van ustedes? Porque eso es lo interesante. Y también hablé en el FIS, en el Festival de Innovación Social, en el Parque Rodó, y ahí sí habían 20.000 personas. Y fue un montón de gente. Hubo que hacer unas respiraciones antes de salir ahí, ¿no? Sí. Bueno, tenemos una sorpresa para vos. Vos participaste en Los 8 Escalones, te fue muy bien desde el punto de vista del impacto de la historia, participaste muy bien porque contestaste muy bien. Quizá el destino hace que a veces uno no tenga las respuestas a todas las preguntas, pero ahí te vieron, ¿viste? Ahí te vio un empresario que no sabemos quién es, que él no quiere que se sepa quién es, que se conmovió con tu historia, quizá se identificó en algún punto y te quiere ayudar, y te quiere ayudar económicamente. Así que, Alejandro, esa es la sorpresa que tenemos para vos. Bueno. Él no quiere que tú lo conozcas. Es una donación anónima que te va a entregar el canal para que puedas seguir adelante con todos tus sueños y con todos tus proyectos. Así que, nada, te queríamos dar esa sorpresa, despedirte con un aplauso. Muchas gracias. No sé más que eso. Simplemente disfrutá este momento porque es un regalo de la vida y es un regalo de todo tu esfuerzo también. Bueno, muchas gracias y bueno, muchas gracias a esta persona que bueno, no sabemos quién es, pero sin dudas que no se olvida. Mirando seguro esté capaz, ¿no? Seguramente. Seguramente esté mirando, pero bueno, es un gesto anónimo de alguien que puede y que se siente conmovido con tu historia.
Y bueno, ojalá que seguro vas a saber qué hacer con ese capital. Sí. Viste que la vida da a veces segundas oportunidades en todo, ¿no? Sí, definitivamente. Así que bueno, ojalá que esto también contagie a otras personas a eso, porque sin dudas que no hay nadie tan... o sea, no hay nadie tan pobre que no tenga nada para dar, ni tan rico que no necesite nada. Eso sin dudas. Entonces creo que ahí tenemos una enseñanza más que viene de alguien que no sabemos quién es, pero esto sin duda sirve para aprender. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Alejandro. Ya te vemos seguir ahí, para adelante y para arriba siempre, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias, querido. Nos despedimos con un aplauso.